Análisis de los mercados. El análisis de los mercados financieros o análisis bursátiles consiste en el estudio de los activos de mercado financiero. Su objetivo es obtener información anticipada sobre la evolución de sus cotizaciones, de forma que se puedan realizar operaciones de compra y venta. Tipos de análisis de los mercados. Encontramos al análisis técnico y al análisis fundamental. Análisis técnico es una herramienta utilizada para prever la dirección futura de las cotizaciones mediante el estudio de datos históricos de los mercados. Esta información normalmente se muestra en un gráfico que se actualiza en tiempo real y que se interpreta para determinar cuándo conviene comprar o vender un instrumento específico. Principios. El precio lo es todo. Es afectado por factores económicos, políticos y sociales, quedando toda esa información reflejada en él. Sus movimientos no son aleatorios. El objetivo principal de los gráficos es definir una tendencia. La historia se repite. Las técnicas efectivas del pasado sirven como herramientas de predicción. Historia del análisis técnico. Se asienta en la teoría Down por Charles Down. Su filosofía sobre los mercados, análisis del precio y otras técnicas son importantes hasta la actualidad. Ayuda al análisis técnico no solo a la predicción de futuros movimientos en los mercados, sino también para prever el fin de tendencias predominantes. ¿En qué consiste el análisis técnico? El análisis técnico es uno de los más usados dado su efectividad. Este estudio se basa en la revisión de los precios históricos para poder vaticinar los futuros precios dentro del mercado. Los elementos básicos de análisis están enfocados en los aspectos psicológicos y comportamiento de los inversionistas, además de la revisión de los movimientos de las cotizaciones. La idea es recolectar la información requerida sobre los movimientos y fluctuaciones de los valores negociables dentro del mercado bursátil, siempre tomando en cuenta que los mercados varían según tendencias. Por ello, se tienen en cuenta los factores que pueden influir en estas tendencias, como son la información de la que disponen los inversionistas, entre otros. A continuación, herramientas del análisis técnico. Retrocesos de Fibonacci, índice de fuerza relativa, nube de Ichimoku, medias móviles, banda de Bollinger, indicadores de movimiento direccional y oscilador estocástico. A continuación, los conceptos más importantes de las herramientas del análisis técnico. 1. Retrocesos de Fibonacci. Se usan generalmente para determinar niveles de soporte y resistencia. 2. Índice de fuerza relativa. Indica el momento en el que un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, o cuando un activo determinado está sobrevalorado o subvalorado. 3. Medias móviles. Allanan los precios de un periodo de tiempo determinado, es decir, crea un promedio de los precios para un número dado de días o periodos. Análisis fundamental. Este tipo de análisis se usa en los mercados financieros para tratar de predecir los movimientos de precio de los diversos instrumentos financieros que se comercian en este. Al hablar de análisis fundamental, también debemos especificar el mercado y el tipo de instrumento financiero que se va a utilizar. Por ejemplo, en el caso de acciones en el mercado de valores, el análisis fundamental no solo se refiere a factores monocromáticos, políticos y otros similares, sino también al estudio de las empresas cuyas acciones son del interés del inversionista. El análisis fundamental es una herramienta que permite evaluar el riesgo financiero de las empresas a partir de un análisis del entorno, el cálculo de ciertos ratios clave y la valoración de las propias empresas. El análisis fundamental trata de establecer el valor teórico del activo financiero y de anticipar cuál será su futuro comportamiento en el mercado bursátil, es decir, estudia cualquier información que pueda servir para tratar de predecir el comportamiento de dicho activo. El análisis fundamental analiza las causas a diferencia del análisis técnico que analiza los efectos, es decir, se basa en datos pasados como el estado de cuentas, las deudas o los beneficios que ha tenido la empresa. Independientemente de que eso se trate de proyectar al futuro, jamás se tomará en cuenta datos futuros porque esto sería erróneo. El análisis fundamental consiste en la premisa de que el precio de mercado de un activo dado no se corresponde casi nunca con su valor real o fundamental. Cuando el precio de mercado es inferior al valor fundamental, se dice que el activo está infravalorado y el precio de mercado debe subir en el proceso de ajuste de mercado.
Por el contrario, cuando el precio de un mercado es superior al valor fundamental, se dice que el activo está sobrevalorado y el precio de mercado debe bajar en el futuro para ajustarse a la realidad. Las herramientas del análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, son todos los eventos que afecten de alguna forma al valor del activo analizado. El análisis fundamental incluye 1. Análisis económico. Toma los datos de ciclos económicos, previsión económica y análisis de entorno geopolítico. 2. Análisis del sector industrial y por último el análisis de compañía. Los dos últimos, por su naturaleza, no se aplican en el análisis fundamental de divisas, aunque los datos de algunos industriales clave en la economía de un determinado país pueden tener una alta influencia en la situación económica de dicho país, y sí se debe incluir en el análisis fundamental de su divisa. A continuación, vamos a comparar las dos técnicas que hemos estado estudiando y podemos decir que, mientras que el análisis técnico se concentra en el estudio de la acción del mercado, el análisis fundamental se enfoca en las fuerzas económicas de oferta y demanda que llevan al precio a subir, bajar o permanecer sin cambios. Ambos enfoques pretenden resolver el mismo problema, predecir la dirección que el precio podría tener en el futuro. Simplemente tienen un enfoque diferente. Mientras que los fundamentalistas estudian las causas del movimiento, los analistas técnicos estudian sus consecuencias. El analista técnico se considera en ventaja respecto del analista fundamental, ya que de acuerdo con los principios de análisis técnico, al estudiar la acción del precio, indirectamente se están estudiando los fundamentales. Lo opuesto no es cierto, pues estudiar los fundamentales no necesariamente permite analizar la acción del precio. Sostiene que mientras que es posible operar basado solamente en análisis técnico, es imposible operar basado solamente en cuestiones fundamentales, sin recurrir en algún momento al uso de gráficas. El análisis de los mercados financieros no es una ciencia exacta, pero existen técnicas que ayudan a efectuar pronósticos razonables. A continuación presentaremos un análisis técnico fundamental de la cotización del peso colombiano frente al dólar. Para realizar un análisis técnico debemos identificar tendencias y patrones que puedan repetirse en un futuro, basados en tres premisas. La primera, el precio lo descuenta todo. En el precio están incluidas todas las razones que estudian el análisis fundamental y este responde a esa información. La segunda premisa, el mercado se mueve en tendencias. En determinado momento los precios van a tener una tendencia de alza o hacia la baja. La tercera premisa, el pasado se repite. Hay patrones que se pueden repetir una y otra vez y que estos patrones pueden proyectarse hacia el futuro. Como análisis técnico, realizaremos la cotización del peso colombiano frente al dólar. En la siguiente gráfica observamos que aparece una tendencia ligeramente alcista, con pequeña ruptura de esta tendencia, pero que vuelven a posicionarse de manera creciente. Durante este periodo se presentó un porcentaje de variación del 6,9%, es decir, que la moneda colombiana se devaluó frente al dólar en dicho porcentaje. Un análisis técnico lo que busca son indicadores que nos ayuden a determinar en qué momento esta tendencia puede cambiar su curso, usando ciertas técnicas que los especialistas en análisis de mercado conocen. Por otro lado, los análisis fundamentales lo que consideran son los siguientes factores: económicos, políticos y sociales, y también demás factores que puedan influir en los precios. De acuerdo a esta gráfica, se buscan informes que nos ayuden a determinar razones de variación. Los mínimos y máximos más considerables obtenidos en la gráfica fueron presentados principalmente a consecuencia de las variaciones del precio del petróleo, ya que el crudo es una fuente importante de entrada de divisas en la economía colombiana, representando el 51% de sus exportaciones.
A continuación presentaremos una explicación de la influencia del precio del petróleo en la economía colombiana. Cuando el valor del petróleo en los mercados internacionales sube, el precio del dólar en la economía colombiana cae. Es decir, entran más dólares por exportaciones e inversión. Pero, por otro lado, la curva se presentaría decreciente, lo que significaría una apreciación del peso colombiano frente al dólar. Es decir, que voy a pagar menos pesos por un dólar. Lo contrario sucede si el valor del petróleo en los mercados internacionales cae. El precio del dólar en la economía colombiana sube, entran menos dólares, bajan las exportaciones e inversión y obtendríamos una curva creciente, lo que significa una devaluación del peso colombiano frente al dólar. Es decir, que voy a pagar más pesos por un dólar.